8:01 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Nos acompaña Luis Basalar, él es sacerdote diocesano, precandidato a la presidencia de la República por el partido Perú Federal. Muy buenos días, padre, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación y presto a las preguntas que me quieran hacer. Lo primero que quería preguntarle es hoy, el 24 de junio, como sabe perfectamente, el Día del Campesino, y el tema agrícola nos ocupa. Es importante hablar de los hombres del campo, es importante la agricultura familiar. ¿Qué está pensando Perú Federal respecto al campo, respecto a los hombres del campo en el país? En primer lugar, creemos que debemos fortalecer la técnica, la tecnología y la ayuda directa para con el hermano campesino a través de un banco agrario, donde muchas veces la gran mayoría ha dicho que esto es ineficiente porque al final no pagan los préstamos. Mentira. Los que nunca han pagado los préstamos son los grandes terratenientes en su momento y los grandes capitalistas que usaron de esto en detrimento del campesino. Si me permites, rápidamente. Antes de eso, coincide justamente con lo que nuestro invitado anterior ha señalado, la necesidad precisamente de un banco agrario, ¿no? Carlos Pacheco Girón justamente estaba hablando del tema, de la necesidad de entregarles capacitación, entregarles, digamos, nuevas tecnologías y además fundamentalmente créditos, porque sin dinero, sin créditos no pueden avanzar. Pero no solo es necesario la técnica, no solo es necesario la tecnología, no solo es necesario el crédito, sino también garantizarles el mercado. Exacto. De tal manera que ya no veamos solamente hacia Occidente, sino hacia Oriente, que es nuestra mirada natural. Por eso es que de alguna manera nosotros proponemos una fusión e ingresar en los BRICS. Entre otras cosas, porque ninguno de los países que están en los BRICS tiene un alma colonizadora, como sí lo tienen los ingleses y los yanquis. Para empezar. Esto es importante. Señor Luis Basalar, ¿por qué usted, un sacerdote diocesano, por qué usted quiere ser presidente del Perú? En la escritura se sabe que los profetas siempre han sido la voz del pueblo ante las injusticias. Esto mismo sucede en el Nuevo Testamento con la figura de los apóstoles. Pero cuando analizamos la historia, la labor del sacerdote no solo es prender velas, sino encaminar con su pueblo hacia una lucha por el bien y el reino de Dios, aquí en la tierra, no más allá. Esto es una primera reflexión. La segunda reflexión es que el sacerdote es uno más con su pueblo. Lo dijo el Papa Francisco, lo acaba de ratificar el Papa León XIV. Si un sacerdote no hace política, entonces ha claudicado. Porque parte de la esencia del ser humano es ser político, ya lo dijo Aristóteles. Y en conclusión, todo está podrido. Por lo tanto, cuando todo está podrido, la única esperanza es Jesucristo, que es a través de su pueblo. Es en ese sentido donde yo he tomado la decisión de no solamente diagnosticar, sino ayudar a la solución. Y si el pueblo lo quiere, será así. León XIV, el Papa León XIV, cuando obviamente estaba en Chiclayo y en los diferentes lugares donde anduvo, iba hasta en mula, hasta en caballo, caminando, ensuciándose los pies, llevando, digamos, esa fe y esa esperanza al pueblo con la finalidad de revertir sus situaciones complicadas. ¿Eso es hacer política? No solo es hacer política. Es transformarla, es purificarla, es de alguna manera traspasarla con la fuerza del Evangelio. La Sagrada Escritura es clara. Si tú dices que amas a Dios, que no ves, pero odias a tu hermano que ves, eres falso. O si tú dices que amas a Dios que no ves y no te importa la miseria, no te importa la enfermedad ni la pobreza, entonces te has equivocado de camino. Por eso es que luego Santiago, el gran apóstol, nos dice: muéstrame tus obras y te diré la calidad de fe que tienes. Esto es lo que ha hecho el Papa. 40 años, habiendo podido quedarse en Estados Unidos o tomando una decisión en Cambridge. No, él decidió estar en el Perú, porque uno nace en una patria de manera accidental, uno no lo elige, pero uno sí puede elegir la nacionalidad. Y este gran Santo Padre decidió hacerse peruano. Por lo tanto, ese es el camino. Pero quienes niegan eso no conocen nada de la historia de lo que es el Evangelio ni de lo que es la Iglesia.
¿Por qué León XIV justamente toma esta denominación de León? El nombre de León, agradezco la pregunta porque es para poder darnos cuenta de su plan de gobierno. El nombre de León hace referencia a dos figuras importantes históricamente hablando. El primer León es el que se enfrenta a Atila cuando quería dominar Roma. Sale el Papa y lo enfrenta, lo persuade y se va. Pero el otro León es el 13, que hace más de un siglo rompió el tema de no hacer política, entre comillas, escribiendo la gran encíclica Rerum Novarum, Exacto. donde él habla que la propiedad privada es de bien común para todos, donde los sindicatos, los gremios, los trabajadores, los que luchan por día a día sacar adelante a sus familias, no pueden ser explotados, como lo que pasa hoy en el Perú, donde 4 bancos son los que manejan toda la industria, los seguros y los fármacos. Oligopolio, ¿no? Sí. El oligopolio. Entonces, fíjate tú, pero además le pone un ingrediente León XIV. Le dice, sí, Rerum Novarum correcto, a su máximo esplendor, pero además la IA, la inteligencia artificial, lo que necesitan los campesinos, los agricultores, la tecnología, ¿no? La tecnología, porque si no, entonces, una vez más, la tecnología quedaría en manos de una élite, como lo que está pasando. Yo soy partidario de un estado pequeño pero eficiente, pero en este caso, como el Estado es quien permite estos oligopolios en los sectores que se menciona, en bancario, en financiero y el tema de la farmacia, ¿no? Y es por una falta de voluntad política, Salomón. Fíjate tú, en el numeral 61 de la Constitución se establece que hay que combatir el monopolio. No, señor, no hay que combatirlo, hay que eliminarlo. Lo dice taxativamente ya sea la Constitución. privado o público, ¿no? Claro, y entonces tú dices, oye, ¿Cómo ¿qué pasa? ¿Cómo se elimina el monopolio, los monopolios? Primero, que hay que modificar ese artículo de la Constitución, para empezar. Segundo, debemos abrir el mercado, romper el mercado. Dices que estás en un neoliberalismo. Mentira, esto es mercantilismo. Un verdadero neoliberalismo o un verdadero capitalismo, como quiere hacernos creer la derecha bruta y achorada, abriría el mercado para 60 bancos. Hay solo 4. Así debería ser y ganaría el consumidor, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y por qué no entonces el Banco de la Nación puede ser parte de una sociedad estratégica con el que menos tiene? Es que la Constitución no le permite. Correcto. Por lo tanto, no le tengamos miedo a cambiar ese artículo. O consultarle al pueblo si quiere cambiar todo el capítulo económico. Porque es el pueblo el verdadero amo. No le tengas miedo. Ahora, si frente a eso tienes para hacer cambios drásticos con voluntad política, adelante. Pero 30 años no lo han hecho. ¿Cree usted que Petroperú, una empresa del Estado en el sector hidrocarburos, en un sector estratégico, sí debería participar con mayor presencia en el mercado? Creo que Petroperú está en crisis por el mal manejo administrativo. De las personas. De las personas. No porque no funcione. Ayer justamente estábamos con especialistas que sostenían que a pesar de la densidad y de la cantidad de agua que hay, por ejemplo, en la selva a la hora de extraerlo, aún es rentable. Pero la mala administración es lo que nos lleva a todos estos grandes problemas. Por lo tanto, creemos que Petroperú no debe ser privatizado. Debe ser una estrategia en el Estado con los mejores. No como hasta ahora, que simplemente es el clientelismo puro y duro. ¿Y qué opina de la refinería Talara? ¿Que se ha robado ahí? Mira, yo no dudo que en todos los sitios se robe. Y eso hay que eliminarlo. Es que eliminarlo. ¿Ok? Sí. En todas las instituciones. Pero eso no significa que porque personas destruyan un bien, hay que destruir el bien. Es como el aborto, con el cual estoy en contra. No porque sea degenerada una violación y hay que mandarlos al paredón, yo creo eso, a los que violan, por ejemplo, no por eso tienes que matar a la criatura. No, que es inocente, ¿no? Es un inocente. Por eso es que la doctrina social de la Iglesia es, de alguna manera, experta en decirte, oye, es otra vida. Le van a decir que hay una paradoja en que un padre esté a favor de la pena de muerte, ¿no? Es que no conocen la doctrina social de la Iglesia. La pena de muerte está en la doctrina social de la Iglesia, está en Santo Tomás. Recién Francisco lo quitó del catecismo. Hay que decirlo esto claro y duro. Es más, el Señor Jesús lo dice taxativamente. Quien hace daño a un pequeño debe ser fondeado en el mar. Entonces, si Jesús lo dice, porque las condiciones en las que está el país amerita a que nos salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se le pregunte al pueblo si quiere la pena de muerte o no. Yo lo creo como ¿En qué visión casos personal. ¿Usted estaría a favor? ¿En el caso de violadores de menores? No solo de violadores, de sicariato, de extorsionadores, de secuestradores y de corruptos. Jueces, fiscales, ministerios, todo está podrido.
Pero quien venga acá con cositas tibias, apaga la luz. En y el caso, vámonos. por ejemplo, como sabe perfectamente, lamentablemente, ciertos malos elementos de la iglesia, porque hay que decirlo, padres pedófilos, lamentablemente, como sabemos, hay una entidad que ha sido suprimida por el Vaticano, por el Papa Francisco, que seguramente el Papa León va a continuar en esa línea. ¿Cuál es la percepción suya respecto a estos malos sacerdotes que han hecho mal uso de la sotana para lamentablemente abusar contra niños y adolescentes? Nefasto. Y soy el primero en levantar la voz para que también aquellos que cometan eso deban ir al paredón, para empezar. Y creo que el Papa, León XIV, no solamente conoce esto de oídas, él ha trabajado y se ha enfrentado con nada menos que un poderoso en la élite de en su momento el sodalicio. Él se enfrentó y no solamente lo sacó desde Roma haciéndole justicia a los campesinos, porque este señor quería robarse las tierras de los campesinos. Lo mismo que pasa en todo el proyecto de Olmos. Está hablando de señor Figari. Me estoy refiriendo a Eguren, Ok, Eguren. del arzobispo de Piura. Es decir, el Papa se ha enfrentado, conoce la realidad del Perú, no se la han contado. Entonces, por lo tanto, la política que inició el Papa Francisco, León XIV la va a continuar. Hay que limpiar todo en el Perú, todo. Y eso es lo que de alguna manera con su figura nos ayuda a ver que es posible, que hay esperanza, que se puede lograr. ¿Qué cosa es Perú Federal y por qué usted quiere postular a la presidenta del país por Perú Federal? Nosotros consideramos que las regiones en este momento tienen el dinero que se les asigna. Eso nadie lo puede negar. Sabemos que cada gobernador, en su gran mayoría, por no decir casi todos, son ineptos, corruptos, nauseabundos, claro, y cacacenos. Eso nadie lo puede dudar. Pero no es toda la verdad. La otra parte es que está entrampado en Lima, en la luz verde, parafraseando a la señora que se ha fugado, ¿verdad? Parafraseándola a ella, para poder ejecutar una obra. Ejemplo, voy a aterrizarlo esto de manera sencilla. Si nosotros queremos que se ejecute y se dé luz verde a todos los planeamientos, el estudio de suelo, el perfil técnico, necesitas sobornar al MEF. Necesitas sobornar a los lobbies de poder de las comisiones del Congreso y a los intermediarios. Es inadmisible. Pero fíjate tú, cuando quieren desenfocar la visión que te dicen, no, el gobernador es un inepto, es un corrupto, mira, ahí está la plata, no la ha gastado, sí es verdad, pero no dice lo otro. Esto se llama centralismo y por lo tanto Perú Federal apuesta por romper este centralismo. Esto es un ejemplo concreto en el gasto. Estamos con el sacerdote Luis Basalar, él es sacerdote diocesano, precandidato a la presidencia por el partido Perú Federal. Haremos una pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. No hablemos. ...91.1 es Vital FM. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow, wow Perú.
91.1 es Vital FM. Estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Son exactamente las 8:17 de la mañana y estamos conversando con el sacerdote diocesano Luis Alejandro Basalar García, precandidato a la presidencia por el partido Perú Federal. Padre, usted está bien papeadito, ¿ah? Usted hace ejercicio de temprano. ¿Cómo es su día? A ver, ¿cómo es el día de un sacerdote peruano que quiere ser presidente de la República? Yo mido 1,78 m. Ajá. Pesé 200 kilos, Sí. no libras. Kilos. Puedo atestiguarlo. Obesidad mórbida. 15 millones de nuestros hermanos peruanos sufren de lo que es obesidad. Fíjate mucho tú. pan, pues, ¿no? Obesidad mórbida, además. La mórbida te lastima tremendamente. Entonces, yo tomé conciencia que sin la disciplina y sin el orden, no hay posibilidad de triunfar. Entonces, eliminé el azúcar en toda su variedad. Absolutamente en toda. Gaseosas. Nada. El azúcar mata. ¿Eh? Nada. Incluso la fruta. Después lo puedo explicar rápidamente. Claro. Eliminé carbohidratos y solamente como proteínas y verduras, donde ya hay azúcares. Y esto me costó casi 6 años, sin operación, sin nada banda de operación. gástrica, sin absolutamente nada quirúrgico. Entonces, te das cuenta cómo la voluntad es capaz de llegar más lejos. Y por eso es que el Perú puede lograr ¿Cuánto pesa cambiarse. usted si es que- En este momento 90 kilos. Pero haber bajado de 200 a 90 Así es. un- Y tengo que seguir bajando de peso hasta llegar a 85. ¿A qué hora se levanta usted todos los días? 5 de la mañana, ¿Usted ora tempranito? los laudes. Y luego hago la reflexión de la Lección Divina. Los laudes es la primera oración que nosotros los sacerdotes hacemos, En la mañana. Muy que es la temprano. alabanza. Luego viene lo que es la oración de la Lección Divina. Es un pasaje bíblico y aplicamos el método. Ver, juzgar y actuar. Este es muy ignaciano, muy jesuita. Sí, padre, usted lo cuestionan, he escuchado, he leído ya varias veces, porque fue acusado y procesado judicialmente por el delito de violación sexual y secuestro de un seminarista de 17 años de edad, pero no se dice en la noticia completa que fue absuelto, ¿no? En realidad se me acusó por seducción. Por Y seducción. así es. Y lejos de yo huir, como ustedes imaginan todos los que han huido, o los que han sido cambiados de parroquia, o los que han sido cambiados de jurisdicción, yo me quedé en el Perú. Yo asumí y creí, a pesar de todo lo que se dijo, en la justicia de mi patria. Yo conozco por dentro la persecución de los caviares. Conozco por dentro cómo se juntan para destruir a alguien que le es incómodo. Y si gustas lo narro rápidamente. Sí, Era a un ver. joven de 17 años con Seminarista. 11 meses. No, No era seminarista. él estaba en el seminario Ujú. y descubre su tendencia y me pide ayuda. Yo tuve dos opciones, o ayudarlo o desentenderme. Yo lo ayudé. Y él en todo momento dijo que yo era inocente. Pero para los que quieren tener mayor acceso a eso, pueden visitar la página web que hemos creado, Claro. www.padreluisbasalar.com. Lo cierto que es absuelto, ¿no? Correcto, pero es importante decirlo y agradezco que Radio Vital lo toque, porque así uno muestra la diferencia entre alguien que es valiente y alguien que es cobarde, que se esconde en Madrid y luego espera que se muera un papa para estar delante de él burlándose. Diga usted el nombre completo. ¿A quién se refiere usted? Creo que todo el Perú lo sabe. Sin Me estoy medias refiriendo a aquel que no puede usar nada de signos cardenalicios y que sin embargo lo sigue haciendo. Juan Luis Cipriani Torne. Yo no le temo decir las cosas por su nombre, pero es el pueblo el que tiene que juzgar. Por eso es que la derecha bruta y achorada se le ha caído su ídolo de barro, porque él debió quedarse. Él no debió aceptar la pena. Él debió enfrentar. Que le preguntemos a todo el Perú, ¿a quién elegiría como pastor? ¿A un líder que enfrenta o a un cobarde que se va como en la guerra del Pacífico, Cipriani, en la actualidad? Me estoy refiriendo a Prado, cuando nos abandonó en plena guerra del Pacífico. No, acá las cosas claras. Estamos en Altavoz en Vital, son 8:21 de la mañana. Estamos conversando con Luis Alejandro Basalar García, sacerdote diocesano. Padre, estábamos hablando también sobre el tema de Perú Federal, este partido nuevo que irrumpe en la política peruana, buscando tener una posición para el año 2026. Efectivamente, ¿ustedes creen que el pueblo peruano va a votar por ustedes? ¿Quién los conoce? Fíjate tú, lo mismo se preguntaron con Pedro Castillo. Ninguna encuestadora Hace una acertó. semana antes, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no les interesa a aquellos que proponen algo que rompa el status quo, que rompa las élites. Entonces, nuestra estrategia es una estrategia
muy cristiana, muy de fe, muy de boca a boca. Ayer estuve en Huaycán, hoy tendré que estar nuevamente, dentro de 2 días nuevamente, porque son zonas inaccesibles. Y ese es el trabajo del que lleva un mensaje y un proyecto distinto. Es la misma metodología de Cristo, del boca a boca. Por lo tanto, mientras que todos se están destruyendo, como siempre ha hecho la derecha, ¿no? Se están destruyendo, nosotros llevamos un proyecto, porque nos interesa el pueblo. Cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde, una vez más. ¿Y cómo va a sustentar su campaña? En realidad, lo mismo que hicimos los cristianos, la colaboración. Es la gratuidad de la gente. ¿O es de dónde pecata mía si no es de la sacristía? Mira, fíjate tú el sistema como está viviendo ahora. ¿Tú crees que un Dionisio Romero, un Alicor, un Roque Benavides me llamaría para apoyar una campaña donde sabe que vamos a ir en contra de ese sistema que ellos manejan en el Perú? Es imposible. Yo no soy Antauro, ¿no? Que puede casarse con cualquiera, yo no soy eso. ¿Usted que me diría, propone el cambio total de la Constitución? Mira, yo no le tengo miedo. ¿O enmiendas? Fíjate, mira, Aarón, tu mismo nombre lo dice, que es fuerza, no Salomón, que significa paz. Yo no considero que hay que temerle al pueblo. Si tú verdaderamente crees en una democracia, que sea el pueblo el que elija. Oye, pero se va a equivocar, ¿y quién eres tú para llevarlo de las narices al pueblo? O sea, cuando te dijo no a la bicameralidad, luego vino un congreso nefasto y le dijo sí. ¿Eso es democracia? No. Pero hay Por lo tanto, democracia representativa, ¿no? sí, sí, claro. Pero me pregunto, ¿el pueblo se le puede burlar de esa manera? Además, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y además, es la voz de Dios que grita por un cambio, pero un cambio de verdad, no con una hoja de ruta. Pero además, en su momento, el pueblo votó por la no reelección de las autoridades, de Sí, los congresistas, y eso fue lo que aprobaron. Como dice aquí Aarón, la representatividad de este Congreso. Usted es a favor de la nefasto. democracia directa. Completamente. Pero además, llevar de una vez, Salomón, de una vez, Rubí, a que el pueblo diga, ¿estoy o no a favor del aborto? Sí, no. Pena de muerte, sí, no. Listo. Y nos sacamos con esta cantaleta de 20 años, de 30 años, y el pueblo se empodera, donde estén los gremios, los sindicatos, los que representen a los profesores, a los pescadores, a los agricultores. No como se hizo esta constitución nefasta. Moribundísimo. Padre Basalar, ¿cómo está usted observando la situación internacional? Como sabe perfectamente, bombas de un lado, disparos de otro lado, misiles por acá, posibilidad de utilización de ojivas nucleares. El mundo se podría caer a pedazos y lamentablemente estamos haciendo un mal uso de nuestra casa común. Justamente traje un libro de Noam Chomsky, un gran experto en lo que significa la geopolítica norteamericana. Lo van a decir a usted caviar, ¿ah? Mira, hay que distinguir. Sí, pues. Cuando alguien dice algo bueno, hay que valorarlo. Claro. Yo estoy en contra de los caviar que no trabajan, las élites, no del caviar que es técnico y que se hace sus cosas. Eso hay que diferenciarlo. Volviendo al tema de Noam Chomsky. Él dice en su libro, porque lo decimos nosotros. Aquí hay que explicarle al Perú que de lo que se trata es de la coalición tripartita entre los ingleses, un estado como el de Israel, me refiero al sionismo, y los yanquis, no el pueblo norteamericano. Ellos saben que manejando Israel, manejan la bisagra y manejan el poder económico, energético y comercial. Siempre ha sido así. Por eso que su alma de ellos es colonizadora. Nunca ha sido comunitaria como lo es China. Jamás China ha invadido un país. Jamás China ha colonizado una nación. Al contrario, fueron los mongoles, fueron los japoneses, fueron los ingleses. Por lo tanto, esto te da una visión. Segundo, Irán. ¿Por qué se le detesta tanto a Irán, lo que era antes Persia? ¿Por qué? Porque hay cultura, porque tiene historia, porque tiene identidad y porque no se somete a pesar de ser un estado teocrático. Deja que cada pueblo se rija por sus propias reglas. ¿Tú quién no puedo decir, creo francés. ¿Quién te crees en el mundo para decirme lo que tengo que hacer? Soberanía. Por lo tanto, aquí hay un choque de poder económico entre la vieja política, el viejo poder unipolar, que se cae a pedazos, o parafraseando a Gramsci, este monstruo que está empezando a nacer, entre claro y oscuro, frente al BRICS,
que es un mundo multipolar. Fíjate tú, qué maravilloso que nosotros los peruanos entremos al BRIC y podamos pagar con nuestra moneda. ¿Esto lo podemos hacer con los yanquis, con los ingleses? No. Complicadísimo. Ay, complicadísimo. Entonces acá no es un cura que viene a prender velas y a dar incienso. No. Aquí las cosas claras. Porque para eso nos formaron. ¿Cree que Pedro Castillo dio un golpe de Estado? Fíjate. Eso me preocupa de todos los candidatos de izquierda, que no aceptan eso. No, mira, a ver. No me diga que es un mensaje golpista, nada más. No. Hay que decir las cosas claras. Él tomó una decisión. Ujú, ¿Se equivocó? Se equivocó. claro. No es salvable, pero está injustamente preso, ¿Por qué? porque él no ha cometido el delito de rebelión. La tipificación en la ley es clara. Por lo tanto, déjenlo salir y que enfrente su juicio en libertad. Eso es lo que nosotros decimos siempre. Hace poco estuve con él y le dije, presidente, de nada vale que hablemos en este momento porque cuando yo me vaya, usted va a cambiar de opinión. Y esto le ha pasado en su gobierno. Quería hablar con la derecha y no se puede hablar con la derecha. Siempre están en beneficio de sus propios intereses. Se puso a hablar con los caviares, lo traicionaron. Usted tiene que estar de cara al pueblo. Esa es la verdad. Estamos con Luis Alejandro Basalar García, sacerdote diocesano. Estamos en Altavoz en Vital. Haremos una pausa y regresamos. ...91.1 es Vital FM. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullecen. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. ...91.1 es Vital FM. 8:31 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital. Estamos conversando con el padre Luis Basalar García, sacerdote diocesano, precandidato a la presidencia por el partido Perú Federal. ¿Usted coincide
con la forma de gobernar de la presidenta Dina Boluarte? ¿Usted coincide con el modo de actuar del actual premier? ¿Usted coincide con el actuar del actual Congreso? En absoluto. Y para graficar, simplemente desde esta tribuna creo que la historia será la que la juzgue y que juzgue este gobierno. Yo estuve en las marchas, Rumi, directamente enfrentándome a Dina. Yo siempre le critiqué el que haya traicionado su palabra, el que haya traicionado un proyecto. Puedes estar a favor o en contra, pero tu palabra es lo que te hace ser humano. Si no tienes palabra, no vales nada. Eso para empezar. Y luego tiene un equipo que no le ayuda ni siquiera a comunicar. Algo que a lo mejor puede intentar hacer. Y como tercer elemento, está sometida a los poderes fácticos. No solamente a las élites, también a los políticos y a los grupos políticos que la siguen teniendo en la presidencia. En ese sentido, ¿usted cree que no va a ser vacada? No, De ninguna manera. no. Hay un contubernio. Hay un contubernio, es una especie de necesidad. Se necesita la mugre con la basura, por lo tanto entonces están ahí, ¿no? Pero ya no es muy tarde para vacarla. No, todavía no. Se tiene hasta antes del 28 de julio, pero es imposible ya. Sí. Sí. ¿Y generaría más inestabilidad? O No. ¿Usted como precandidato presidencial? cómo lo Imagínate ve? tú frente a un paciente que tiene una gangrena y sabes que si no amputas la pierna, muere. ¿Qué hacemos? ¿Usted ve más peligroso que Dina termine en su gobierno que sea vacada? No, yo veo la realidad. Ujú. Veo que Dina no va a ser vacada porque no le conviene a las Claro, élites. no va a ser vacada. ¿no? Pero en mi caso, si tuviese yo la potestad, la Sí. vaco. No interesa. Votaría a favor si fuera Claro, congresista. por ¿Y supuesto. usted va a postular también al Congreso o solamente a la Eso lo presidencia? tiene que decidir el partido. ¿Pero le gustaría? Esa es la gran diferencia entre un partido organizado y un partido. Pero sí, de no lo caudillos. niega. O sea, sí le gustaría a usted postular al Parlamento. Lo que diga el partido. Ujú. En este momento el partido me ha dado la tarea de ser precandidato presidencial. ¿Cómo ve usted, digamos, la activación, la participación política de estos emblemáticos partidos? Estamos hablando del PPC, Acción Popular, el Partido Aprista Peruano, que son partidos históricos, ¿no? Con mucha tradición en el país. El PPC fracasó en primer lugar porque la cosmovisión que se tuvo dentro de la doctrina social de la Iglesia jamás se llevó a la práctica. Si hubiesen intentado aplicar lo que dice la doctrina social de la Iglesia en materia económica, como los principios básicos que son la subsidiariedad, la solidaridad, la intervención cuando es debida, hubiese cantado otro gallo, salvo la única excepción del gran alcalde que tuvo Lima, ¿verdad? Que en plena campaña lo molestaban mucho por su nariz y él aprovechó El Tucán. eso para decir, Tucán, tu candidato te salvará. Exacto. Es decir, fíjate tú esa inteligencia política, pero no lo tuvo el partido. Por eso que está llamado al fracaso, ¿no? Es más que un ente. Lo mismo ha pasado con los distintos partidos. El APRA. Acción Popular, por ejemplo, antes de pasar al APRA. Mi abuela fue de Acción Popular, María Ida Pérez Viso. El Perú como doctrina. Y sobre todo el pueblo lo hizo. Que es una gran visión, concepción, ¿no? una gran concepción. Claro. Y cuál siempre es se me dijo, su eslogan? Belaúnde decía, es un hombre honesto. Claro que fue honesto, honestísimo, pero no basta ser honesto. ¿Te das cuenta? Lo mismo decían de la señora Villarán y terminó siendo una delincuente. Diferencia de Belaúnde, Claro. obviamente. Lejísimos, no hay nada de comparación. Pero no basta ser honesto. Es el principio, sí, pero hay que ser técnico. En relación a nuestro eslogan, Porque el padre lo sabe, ¿cómo? no, si el padre lo sabe, es el título que lo puso un amigo en una reunión. Si el padre lo dice, Si el padre lo dice. como un eslogan para mis columnas Ajá. que escribía. Pero no quiero dejar de mencionar el APRA. Sí, a ver. El APRA nace como un partido de izquierda. Y esto se olvida muchas veces. Pero en el transcurrir, creo que no se llegó a plasmar la comunicación de los logros. En el primer gobierno de Alan García fue nefasto, todo el mundo lo sabe, el Perú lo sabe. Pero el segundo no se le puede negar las cifras, tanto que le gusta a la derecha. Un crecimiento por encima del 9%, Así un es. descenso radical Así de la es, pobreza, por ejemplo. así es, por ejemplo. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo porque la verdad te hace libre. ¿Eso significa que tú eres aprista? No. ¿Eso significa que yo reivindico la figura de Alan García
como intelectual me parece un monstruo en la política, entendido positivamente, ¿no? Y no puedo hablar más de él porque está fallecido, igual que no puedo hablar de Alberto Fujimori porque está fallecido. Pero no podemos dejar de reconocer lo bueno. Esto es lo que intenta siempre el Evangelio, diferenciar entre la semilla, entre la cizaña y el trigo. ¿Podría usted repetir cuál es el eslogan del Partido Perú Federal? Fíjate, un cambio con valentía. Eso es, un cambio con valentía. Un cambio con valentía, porque a veces queremos cambiar, pero cuando vienen los grupos de poder y te dicen, ya, siéntate, cholo, así nos tratan, pues, ¿no? Siéntate, ¿tú vas a sentarte a la mesa oligarca? No, aquí se hace esto y te dan tu hojita de ruta, ¿no? Y sales con tu polito blanco, ¿no? Y dices, bueno, yo me compro. Eso hicieron en el Perú 200 años. 200 años. Entonces, por lo tanto, el cambio tiene que ser, pero con valentía. ¿Jesús sabía que iba a morir? Claro que sabía que iba a morir. Pero nunca se bajó de la cruz. Esta es la diferencia entre un político y un proyecto. Y además Jesús le dio látigo a los mercaderes en su momento. Imagínate lo que haría aquí con la banca, que no permite que entren otros bancos. Con los mercantilistas. Por supuesto, una banca que maneja todo el mercado y que tienen contubernio a la Superintendencia de Banco de Seguros, que entrampa para que entren 80 bancos. Agarraría una bazuca y lo volaría. Hace un momento hablábamos de que el pueblo decida, pero el pueblo también mandó a liberar a Barrabás, ¿no? Ahí hay una connotación histórica imprecisa, mi querido Salomón, sí. Ya que entramos a la exégesis bíblica. No se trata del pueblo. La corte, en ese momento, el Sanedrín, que eran de los religiosos, compraron voluntades y solo permitieron que entren al cenáculo la gente que estaba comprada. No hay que olvidar eso. Por lo tanto, no es el pueblo huele, sabe, siente, se da cuenta. Pero cuando tú compras una portátil, como lo hicieron con Caifás, para detrimento de Jesús, se vuelve a repetir hoy. Son portátiles. Para que conozca la gente, las audiencias, ¿cuál es el signo, el logotipo de Perú Federal? Es una bandera. ¿Es una bandera? Correcto. En el centro dice Perú Federal. El fondo es color verde, verde por la esperanza, ¿verdad? Y ahora, en vista de una posible alianza que se va a firmar el día de mañana. ¿Con quién? Va a ser sorpresa. ¿Lo puede decir? Sí, yo creo que sí. Pero va a ser sorpresa en cuanto al símbolo. Es el partido Somos Libres, ¿sí? Y se verá un cambio de logo si es que así lo ven por conveniente los docentes, ¿no es cierto? Y esto va a ser el día de mañana a partir de la 1 de la tarde en el Club La Unión del Centro de Lima. Estamos en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales y también a suscribirse en el YouTube como Altavoz Noticias. Estamos conversando con Luis Basalar García, sacerdote diocesano, quiere ser presidente de la República, quiere cambiar al país con valentía. ¿Qué opina usted de este término, de esta frase llamada justicia social? Es el programa de Cristo. No puede haber justicia sin la relación con el otro. O sea, lo que vive el país es lo mismo que se ha hablado en la Sagrada Escritura durante muchos siglos. ¿Cómo es posible que un peruano tenga que suplicar en un canal de televisión por una operación, por un servicio médico que le corresponde al Estado, o por ejemplo un núcleo ejecutor? Rumi, tenemos 95.000 centros poblados en el Perú entre urbanos y rurales. Es decir, casi 15 millones de peruanos que están desconectados del Perú. Justicia social es que el Estado les resuelva sus problemas. Estuve ayer en la comunidad de los Ficus y me hablaban, me decían, padre, nosotros queremos trabajar, queremos esos trompitos. Exacto. Dime, ¿eso es asistencialismo? Esa es una obligación del Estado. Muros de contención que fueron quitados como programas por la señora K, la señora Keiko. Y dijo en un audio que no importa que se frieguen los que se frieguen. Les quitó la posibilidad de los muros de contención a 4 millones de peruanos. Un terremoto los mata. Son decisiones que en su momento inaceptables. Inaceptables. Y eso debe servir como experiencia para no cometer los mismos errores. Como en la actualidad que se sigue promoviendo el ladrillo pandereta. Malísimo. Malísimo, hay que prohibir eso. No se puede construir con pandereta, solo con quincón, aunque se tenga que gastar más en cemento.
porque el costo social es terrible. Pueden morir 10 millones de peruanos. No es una broma. No es acá escandalizarnos, es la realidad. ¿Por qué? A ver, convénzame, ¿por qué yo debería votar por el Partido Perú Federal y por qué yo debería votar por usted si es que presumiblemente es candidato a la presidencia de la República? En primer lugar, de los 43 partidos, el único que propone algo distinto de verdad es el Partido Democrático Federal. Justamente es eso. En materia económica, ningún partido apuesta por lo que es una economía mixta, al estilo de Singapur, al estilo de China, al estilo de Alemania. No lo proponen. ¿Por qué? Porque esto rompería el mercantilismo. Esta es la gran diferencia. 1. 2. Ninguno propone que el diseño curricular se haga desde las regiones, desde la realidad propia del Ande. 3. Ninguno de los partidos de hoy propone que se tenga que darle el poder a las PAFA para que ellos sean los que administren la comida de sus pueblos. En cada comunidad, ellos no se van a robar la comida ni le van a dar basura a sus hijos. Eso es empoderar. Ninguno propone verdaderamente técnica al agro. Porque claro, tenemos los proyectos de Olmos con 5 transnacionales, una de ellas que dice que es leche y no es leche, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos chinecas, tenemos Majes Iguas 1 y 2, tenemos Chavimochi. Todo es una porquería. Pues nosotros proponemos que el poder lo tenga que tener el campesino, el agricultor. En el tema de salud, nosotros creemos que la salud tiene que llegar a todos. Y que se tiene que hacer de inmediato. No puedes tener 20 años haciendo un hospital, 20, 25 años. Como no puede ser. Cusco, por ejemplo, el Hospital Lorena, ¿no? Por ejemplo, es un desastre. Es un desastre. Imagínate, lo que hoy necesita romperse en un túnel en Cusco para que pasen las vías, no se hace porque hay un monopolio de los trenes. Padre, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias. Su despedida cortita de las audiencias. En primer lugar, más que persuadir, creo que es exponer una visión y un proyecto de país desde la perspectiva del Evangelio. Correcto. Y de la justicia social. Recen por mí y no nos detengamos. La esperanza vence al miedo. Muchísimas gracias. Estuvimos con el padre Luis Basalar García, sacerdote diocesano, precandidato a la presidencia por el Partido Perú Federal. Volvemos en breve, estamos en Altavoz en Vital, ya regresamos.